Buenas tardes, queridos participantes. Mi nombre es Samantha Barragán, miembro activo de AEMPI UCSG. Y mi nombre es Yanina Vaquerizo, miembro activo de AEMPI UCSG. Les damos la más cordial bienvenida al proyecto Hablemos de Anemia, para conmemorar hoy el Día Mundial del Donante de Sangre, dictada por el doctor Carlos Plaza, hematólogo y docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Si tienen alguna inquietud, no duden en contactarnos en los grupos de WhatsApp y bienvenidos a todos. Bien, hola, buenas noches, buenas tardes con todos y muchas gracias a EMPI por la invitación de dejarme eh, conversar un poco con ustedes acerca de anemia justo en el día de hoy, ¿no? Día Mundial de la Donación de Sangre. Entonces, si me permiten, déjenme compartir una presentación que tenemos preparada. Perfecto. Bien, entonces ahí estamos. Perfecto. Bueno, entonces, eso, nuevamente, agradecer a todos los que están aquí con nosotros y en este día muy importante que es el Día Mundial de la Donación de Sangre, ¿sí? Como todos saben, la sangre no es algo que podamos producir en un laboratorio o eh, crear de alguna manera. Entonces, a día de hoy todavía dependemos 100% de la donación de personas desinteresadas que intenten ayudarnos en esta labor para poder así tener los componentes sanguíneos que necesitemos para poder llegar a las diferentes pacientes que lo requieran, ¿sí? Y es por eso que hay que crear mucha conciencia, no solo de la donación, sino que en ustedes que son muchos estudiantes de medicina o médicos en formación, de tener claras las indicaciones de cuándo utilizarlas y no mal utilizar este recurso tan preciado como las unidades de los componentes sanguíneos que utilizamos día a día en la clínica habitual. Entonces empecemos un poco con la definición de la anemia. La Organización Mundial de la Salud habla de que la anemia es la disminución de la masa eritrocitaria, ¿sí? De la masa eritrocitaria tiene que ver con la cantidad de eritrocitos totales que hay en la sangre y esto a su vez de la concentración de la hemoglobina. La hemoglobina, como muchos de ustedes saben, es esa proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos que, por ejemplo, le da el color característico de rojo a la sangre, ¿sí? Y es la que se encarga directamente en el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono de todos los órganos. ¿Cómo podemos definir la anemia en cuanto a valores? También la Mundial de la Salud tiene sus normas claras en cuanto a esto. Y es verdad que esto puede variar en cuanto a la edad, el sexo de las personas y otras circunstancias. Pero como modo así o norma general, se considera anemia en un varón que tenga menos de 13 gramos de hemoglobina, en una mujer que tenga menos de 12 o en una embarazada que tenga menos de 11. En los niños también tienen sus valores, no vamos a entrar mucho en ellos ahora. Tienen que saber que la anemia es un motivo muy frecuente de consulta médica. Mucha gente acude a los médicos dando síntomas de lo que nosotros conocemos como un síndrome anémico, ¿sí? Hay alta prevalencia en determinados grupos poblacionales, por ejemplo, en personas de escasos recursos económicos o en estatus socioeconómicos bajos, donde los factores nutricionales pueden llegar a tener un valor importante y podemos encontrarnos con más personas que tienen anemia. Esto aquí está completamente ya estudiado y está completamente ya conocido que en los países subdesarrollados pues, hay un buen componente de anemia directamente relacionada a la falta de hierro por estos problemas nutricionales debido a circunstancias socioeconómicas. Sin embargo, la anemia también puede ser un signo o un síntoma, en este caso, como ya hemos dicho, que es un síndrome anémico, acompañante de muchas otras patologías sistémicas que puedan aparecer a lo largo de la vida, ¿sí? Un cáncer oculto, una enfermedad de mala absorción intestinal, trastornos crónicos, como por ejemplo enfermedades autoinmunes y un sinnúmero de patologías sistémicas que pueden dar síntomas como uno de sus, que pueden dar anemia como uno de sus síntomas acompañantes. Entonces, lo que es muy importante es que nosotros cuando nos encontramos en un paciente que tiene anemia, este nunca debe ser un diagnóstico final y tenemos que saber enfocar esas anemias para seguir un largo camino y poder encontrar el diagnóstico final o la causa de esa anemia y poder
tratarla, ¿sí? Esto es algo que los que han visto clases conmigo, pues ya saben que a mí me gusta mucho decirlos. No es de paciente tiene anemia, sí, mira, dale hierro, vitamina B12, ácido fólico y eritropoyetina y seguro se cura. Y sí, seguro revertiremos muchas anemias con ese tratamiento, pero no estamos encontrando la causa final, ¿sí? Ya sea fisiológica, como puede ser en una mujer embarazada o en un niño que esté en plena etapa de crecimiento, que pueden tener anemia relacionado a las elevadas necesidades del cuerpo, o patológica, como por ejemplo que estemos enmascarando, yo que sé, un cáncer de colon, por ejemplo, que está sangrando poco a poco, y el paciente tiene una anemia ferropénica. Nosotros decimos, perfecto, tiene una anemia ferropénica, le ponemos hierro y nos quedamos tan tranquilos. Eso no debería de suceder. Y nosotros siempre deberíamos de intentar encontrar la causa que explique esa anemia, sea la que sea que tenga el paciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la anemia y cómo nosotros podemos distinguir o definir a este síndrome anémico? ¿Sí? La anemia va a producir un déficit de la liberación de oxígeno en los tejidos. ¿Sí? Eso es lo que ocurre al final del día. Cuando no tenemos anemia, el oxígeno no llega a los tejidos y eso se traduce como una hipoxia. Entonces, ¿qué va a pasar si los órganos hay una hipoxia? Esto también es algo que muchos de ustedes ya me han oído repetir a lo largo del tiempo, y es que todos los síntomas o signos del síndrome anémico, nosotros siempre lo podemos ir, si vamos de atrás hacia adelante en buscando la fisiopatología, siempre llegaremos a la hipoxia. Entonces, si nosotros partimos de la hipoxia, podremos deducir muchos de estos síntomas sin tener que aprendérnoslos todos de memoria. Por ejemplo, ¿qué le pasa al cerebro si no le llega oxígeno? Pues el paciente va a estar fatigado mentalmente, puede estar un poco lento en sus actitudes, algún tipo de deterioro de la conciencia, somnolencia, por ejemplo, fatiga, y eso es lo que ocurre en un paciente que tiene una anemia severa en el sistema nervioso central. Es verdad que el sistema nervioso central es uno de esos órganos que el cuerpo intenta cuidar más, por lo cual es cuando suceden estos problemas en el sistema nervioso central, es cuando esta anemia ya lleva mucho tiempo o es muy profunda. Por ejemplo, el corazón. El corazón, como ustedes saben, cuando está hipóxico o cuando no le llega sangre, tiene varios mecanismos de defensa contra los cuales nosotros los podemos traducir en este síndrome anémico. ¿Sí? Por ejemplo, la taquicardia refleja. El corazón siente que no le está llegando sangre al cuerpo y comienza a latir más rápido para intentar distribuir más sangre. El corazón no entiende que lo que no tiene es sangre, pero comienza a bombear más rápido y esa es la taquicardia que sucede. Y esa taquicardia, junta con hipoxia en el músculo miocárdico, puede dar los efectos como una isquemia miocárdica. Entonces puede haber todo el espectro de la cardiopatía isquémica, desde angina estable a angina inestable o terminar inclusive en un infarto agudo de miocardio. Entonces, eso podemos ver en el corazón en los pacientes que tienen una anemia importante. Y me anticipo un poco porque las indicaciones de las transfusiones las hablaremos un poco más adelante, pero es ese órgano el que más intentamos cuidar cuando nos pasamos de un umbral para intentar transfundir glóbulos rojos. Es proteger a esos órganos para que no se queden sin oxígeno y no entren en isquemia. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, alteraciones musculares también. El músculo es uno de los primeros que sufre con esta hipoxia, por lo que hay debilidad, y eso también es típico del síndrome anémico. A nivel pulmonar, pues vamos a tener el cuerpo siente que necesita o que quiere más oxígeno, y eso se traduce en una disnea, ¿no? Y dependiendo de ciertas causas, podemos encontrar a nivel del intestino cambios en las deposiciones. Por ejemplo, si un paciente tiene sangrados digestivos altos, vamos a encontrar melenas, o si tiene un sangrado digestivo bajo, pues podemos encontrar hematoquesia o enterorragia incluso. La piel y las escleras las conjuntivas también pueden cambiar de color y usualmente se pueden poner, bueno, la piel se puede poner pálida o blanquinosa o ictérica o amarilla, ¿no? Y esto de aquí ocurre en ciertos tipos de anemias específicas, por ejemplo, las anemias hemolíticas. ¿Sí? Entonces, este cuadro grande de síndrome anémico nos puede dar muchas pistas en cuanto a qué está ocurriendo, dónde está ocurriendo y cómo está ocurriendo. Entonces, nosotros como médicos tenemos que estar muy atentos a eso y no simplemente ver un examen de sangre y decir anemia, pues démosle todo y ahí arrancamos. ¿Sí? Eso es muy importante. Listo. Entonces, ¿cuál es la aproximación diagnóstica? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de revisar? Esta diapositiva es una diapositiva que tiene mucha información y yo creo que lo que es importante es saber buscar causas comunes, ¿verdad? La causa más común de anemia en una persona
sin ningún antecedente, es una anemia ferropénica, ¿sí? Pongamos eso sobre la mesa. Nuestra primera impresión diagnóstica debería ser una anemia ferropénica, a menos de que algo nos demuestre lo contrario, como también lo veremos un poco más adelante. Entonces tenemos que buscar algún tipo de pérdida de ese hierro, ¿sí? Esto también es algo que siempre lo comento cuando estamos en la cátedra, y es que la anemia ferropénica, a pesar de lo que ya dije al principio, de que en estados socioeconómicos muy bajos, el déficit de hierro nutricional puede ser una causa de anemia ferropénica, es mucho más frecuente o mucho más común encontrar ferropenia por pérdida de hierro. ¿Y cómo se puede explicar la pérdida de hierro? Usualmente por sangrados crónicos, ¿sí? Porque la mayor masa de hierro que tenemos en el cuerpo, nuestro cuerpo la recicla de los glóbulos rojos que llegan a su ciclo de vida. Estos de aquí se fagocitan en el vaso y ese hierro que liberan esos glóbulos rojos muertos se reciclan por los macrófagos y se llevan nuevamente a la médula ósea para que sea reutilizado. Entonces, para nosotros explicar un déficit, tenemos que meter mano en esa gran masa de hierro. ¿Y cómo metemos mano en esa masa? Pues haciendo que esos glóbulos rojos no mueran dentro del cuerpo, sino fuera. Y eso se explica con sangrados. Sangrados usualmente crónicos, porque si tenemos un sangrado agudo, 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 pues lo veríamos muy rápido y ya estaríamos encima de ellos sin esperar a que dé una anemia ferropénica, ¿sí? Entonces, un poco lo que hemos mencionado: síntomas neurológicos, síndrome hemorrágico, buscar causas de sangrados, ¿sí? La exploración física es importante, hablamos de la palidez y la ictericia en la piel y mucosas. Las uñas y el pelo es muy típico que sufran cambios destructivos, de que las uñas se rompen fácilmente y el pelo se cae. Eso es muy típico de la anemia ferropénica, por ejemplo, ¿sí? Aquí también tenemos las aeropatías. Obviamente, si nosotros pensamos que hay un sinnúmero de patologías que pueden dar anemia o que pueden debutar con anemia, tenemos que descartar siempre, esto es algo que también me gusta hacer hincapié a todos los alumnos, es que cuando ustedes están frente a unos síntomas que no saben bien qué son y tienen que ir a hacer la investigación, siempre es recomendable empezar por lo más grave, ¿no? Ir descartando las cosas más graves. Y aquí hace hincapié en las adenopatías porque las neoplasias ocultas pueden ser una causa de anemia, y obviamente no queremos estar tratando una anemia ferropénica durante 3, 4, 5 meses y luego descubrir que lo que tenía era un cáncer, ¿sí? Tendremos que intentar descartarlo lo antes posible. Y el estudio analítico, el estudio de laboratorio, que también hablaremos un poco mucho más adelante, nos va a servir en clasificar estas anemias para poder hacer una aproximación diagnóstica mucho más sencilla. Hablaremos un poco del hemograma, explicaremos un poco los reticulocitos y qué significa esto en la clasificación de las anemias, y mencionaremos un par de cosas acerca de las morfologías o los cambios morfológicos que pueden tener los glóbulos rojos para poder así ayudarnos como herramienta diagnóstica. Esto es lo que se conoce como el frotis de sangre periférica, que es una herramienta muy útil que tenemos a la mano, ¿sí? Entonces, el laboratorio, lo que nos sirve mucho como aproximación diagnóstica, ustedes ya saben, es una biometría hemática completa, o también conocida como un hemograma completo, lo mismo, ¿sí? Y en el cual nos va a dar una serie de datos, ¿verdad? Que lo podemos dividir en datos de serie roja, que tienen que ver directamente con anemia, datos de serie blanca, que tienen que ver con los leucocitos y su fórmula leucocitaria o su división de células, y con las plaquetas. Ustedes ya saben que las plaquetas tienen que ver en la hemostasia primaria, eh, en la fase segunda de la hemostasia específicamente, que es la fase del tapón plaquetario. Entonces, lo más importante que tenemos en el hemograma para valorar la anemia, esto es algo que también es muy personal, por así decirlo, es la hemoglobina. Ustedes ya saben que los parámetros que utilizamos para valorar las anemias así en crudo es el número total de hematíes o de eritrocitos, la hemoglobina y el hematócrito. Yo creo que el más estable de los tres, o el que más traduce con mayor fidelidad lo que está sucediendo, es la hemoglobina. Esto es algo que yo creo que es así, y por eso me parece que es el valor que más deben de dominar. No solo eso, sino que también es el que utiliza los números más sencillos. Cuando hablan de número total de eritrocitos y de 5 millones, 4 millones, 500, 4 millones 300, pues estar hablando de esos números tan grandes puede confundir a la gente. La hemoglobina, nosotros sabemos, 12, 11, y con eso más o menos podemos manejar a un gran número de pacientes. Y el hematocrito, que ustedes ya saben que es un porcentaje, bueno, lo hablaremos un poquito más adelante. Entonces, la hemoglobina es la proteína transportadora de oxígeno, esto ya lo hemos dicho, está formada por 4 cadenas de globina, y esas 4 cadenas vienen en pares, son de 2 en 2.
La hemoglobina normal del adulto, lo denominada hemoglobina A, se compone de 2 cadenas beta y 2 cadenas alfa. Alteraciones en estas cadenas pueden dar un sinnúmero de patologías que se las conoce como la hemoglobinopatía, ¿sí? Las talasemias, un poco para meterlos en datos clínicos, y una de las cosas más frecuentes o más comunes de las hemoglobinopatías es la famosa anemia drepanocítica o la anemia de células falciformes, ¿sí? La hemoglobina es la responsable del intercambio gaseoso de los tejidos y aquí es donde están las moléculas de hierro siendo utilizadas y por eso es que el hierro es tan importante para la producción o para la proliferación de glóbulos rojos. El hematocrito y el hematíes, como ya les dije, el hematíes realmente no es un valor que me gusta utilizar mucho, aunque sí es verdad que tiene su valor. Y el hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos que hay en la sangre. Por ejemplo, esto aquí es un tubo con sangre total, en la cual tenemos más o menos un 55% de plasma, un 45% de glóbulos rojos y un pequeño porcentaje, aproximadamente entre un 1 y 2% de la capa, lo que se denomina la capa leucocitaria o la capa plaquetaria. Los leucocitos, hagan de cuenta, en un hemograma sale lo normal entre 4.000 y 10.000 versus los 4 a 5 millones de glóbulos rojos, pues obviamente la masa leucocitaria va a depender muy poco, el hematocrito va a depender muy poco de esa masa leucocitaria. Y las plaquetas, que también pueden llegar a ser un número un poco mayor, entre 350 y 450.000, son fragmentos celulares muy pequeñitos que realmente tampoco ocupan mucho de esta masa celular para influir el hematocrito de alguna forma significativa. Entonces realmente lo que influye en este hematocrito sigue siendo los glóbulos rojos y el plasma o el líquido que hay en la sangre, ¿sí? Entonces esto también siempre lo hablamos en las clases, ¿no? El paciente que está hemoconcentrado porque está deshidratado o el paciente que está hemodiluido porque está sobrehidratado puede alterar el hematocrito sin llegar a esto suponer realmente un cambio en su masa de glóbulos rojos verdadera. Entonces luego tenemos otros parámetros, por ejemplo el BCM, que traduce como el volumen corpuscular medio, que es el tamaño promedio de los glóbulos rojos, seguido por dos valores que miden la cantidad de hemoglobina que hay dentro. Una es la hemoglobina corpuscular media y otra es la concentración de hemoglobina corpuscular media, que estos valores lo que miden es la cantidad de hemoglobina que hay dentro del glóbulo rojo o qué tan saturado está el glóbulo rojo de esto, ¿sí? Tiene una utilidad clínica limitada, no quiero entrar mucho en detalle con esto, pero sepan que existe y que sirve para esto. Cuando nosotros hablamos de anemias microcíticas normocrómicas o hipocrómicas, eso de la cromía en un valor analítico de laboratorio, son estas dos las que miden el cromo de la clasificación de las anemias, ¿sí? Y finalmente tenemos el ancho de distribución, ¿sí? Que este ancho de distribución sirve mucho para saber un poco qué es lo que está sucediendo en cuanto a la distribución de los distintos tamaños que pueden haber en los glóbulos rojos. Aquí tenemos una foto de un frotis de sangre periférica, en donde podemos ver unos glóbulos rojos un poquito más grandes, otros un poquito más pequeños, unos más oscuros, otros más claros. A eso se le denomina anisocitosis, la distinción del tamaño de los glóbulos rojos, y eso ahí se traduciría en una prueba de un hemograma, pues como un ancho de distribución bastante alto. Entonces aquí tenemos algunas características morfológicas de los glóbulos rojos que nos pueden dar algunas ideas. Tampoco quisiera perderme mucho en esta diapositiva y en las que vienen también hablaremos algunas cositas más acerca de estas cosas morfológicas, pero importante que sepan lo de la distribución de la hemoglobina, saber la hipocromía, ¿sí? Es como que la palidez que tiene, ¿sí? Saber que tenemos glóbulos normales o microcíticos, macrocíticos, ovalocitos. Tenemos los famosos esquistocitos, que son fragmentos celulares de glóbulos rojos que han sido destruidos. Entonces se puede ver en las hemólisis, especialmente en el tipo de microangiopatías trombóticas. Luego tenemos las células en diana en diana de arco y flecha, o sea, mira de arco y flecha, por eso se llaman target cells. Esferocitos, sí, que son glóbulos rojos, no son tan microcíticos, o sea, son más pequeños, pero tienen un centro muy condensado, ¿sí? Y estos esferocitos, hago un pequeño paréntesis para distinguirlos, porque hay una enfermedad que se llama la esferocitosis congénita, que es cuando las personas tienen una alteración en la membrana del glóbulo rojo y todos sus glóbulos rojos tienen esta característica. Esto haría que la concentración media de hemoglobina ahí dentro esté muy alta. Y ese de ahí es uno de los parámetros más útiles en los cuales podemos aplicar la hemoglobina corpuscular media. Una hemoglobina corpuscular media elevada, un paciente con una discreta anemia con microcitosis es muy sugestivo de una esferocitosis hereditaria.
Y luego tenemos otras cosas que nos hacen pensar, los dacriocitos o glóbulos rojos en forma de lágrima, típicos de las reacciones leucoritroblásticas que se pueden presentar en pacientes con mielofibrosis, por ejemplo, o los famosos drepanocitos, ¿sí?, que se encuentran obviamente en la anemia drepanocítica. Las aglutinaciones de los glóbulos rojos, especialmente los de pila de monedas o Rouleaux, esto es clásico de todas las paraproteínas monoclonales, o sea, cuando hay un aumento de una proteína extraña o que no debería estar tan alta en la sangre, los glóbulos rojos se comienzan a pegar. Y esto se ve en el grupo de enfermedades que se llaman enfermedades de gamapatías monoclonales o paraproteínas monoclonales. Las dos más comunes siendo el mieloma múltiple y la macroglobulinemia de Waldenström. Aquí tenemos otras fotos sacadas de un atlas en donde podemos distinguir un poco la variación del tamaño. Aquí es donde mejor se ve, no sé si ven mi cursor, pero en la parte derecha, en el cuadro A, podemos ver glóbulos rojos grandes, pequeños, medianos, claros, y eso de ahí se habla o se le llama anisocitosis, ¿sí? Y usualmente se ve en las anemias hemolíticas, en las anemias megaloblásticas o en las anemias por déficit de hierro. Luego tenemos variación en el color, ¿sí? Esto de aquí se llama policromasia. Esto de aquí también se puede ver en varias enfermedades, en anemias ferropénicas, en anemias hemolíticas. Cuando estos muy grandes usualmente se reproducen o se pueden asumir que son reticulocitos, ¿verdad? Y luego tenemos los famosos esquistocitos que aquí los podemos encontrar. Algunos son fragmentos celulares, otros son en forma se les llaman glóbulos rojos ensacabocados, y pueden haber varios tipos de problemas que justifiquen estas cosas, ¿sí? Usualmente problemas hemolíticos, ya sean microangiopatías en el tema de los esquistocitos o de enzimopatías como el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, por ejemplo, en el tema de los white cells, que es muy típico. Tenemos los esferocitos, como habíamos hablado antes, los esferocitos en la esferocitosis congénita son muy pequeños, muy rojitos. Esto de aquí es típico no solo de la esferocitosis hereditaria, sino que también de las anemias hemolíticas, especialmente las autoinmunes, ¿sí? ¿Cómo podríamos diferenciar un poco entre las dos? Porque en las esferocitosis hereditarias no deberíamos de tener tantos glóbulos rojos de distinto tamaño, porque esto es una alteración congénita que haría que todos los glóbulos rojos sean más o menos iguales, o esferocíticos. Sin embargo, en las anemias hemolíticas autoinmunes solo veríamos unos pocos así. Luego tenemos los famosos dianocitos o los target cells que están aquí, que se pueden ver en un sinnúmero de enfermedades también, más comúnmente en las talasemias, en pacientes esplenectomizados o en pacientes con trastornos hepáticos. También se pueden ver. Y para terminar con el tema del frotis de sangre periférica, pues los drepanocitos los tenemos aquí. Es verdad que los drepanocitos no se van a ver siempre en los pacientes que tienen la anemia drepanocítica, porque depende mucho del porcentaje que estén en él. Usualmente se ven o se ven mucho más fáciles cuando tenemos una crisis drepanocítica, así, o una crisis hemolítica, que son lo que suele complicar a estos pacientes. Y finalmente tenemos los dacriocitos o los glóbulos rojos en forma de lágrimas, que se suelen ver en la mielofibrosis, como ya les había dicho, o cualquier causa de hematopoiesis extramedular. Este dato de de hematopoiesis extramedular quiero dejarlo claro porque también es muy importante, y es cuando pasa algo en la médula ósea, ¿sí?, que no la permite llevar a cabo con la hematopoiesis de manera normal, sea una leucemia, sea un cáncer primario que esté infiltrándola, o sea cualquier causa que esté molestando la médula ósea para que no pueda funcionar. ¿Qué sucede con esto? Cuando esto sucede, tanto el vaso esplénico, me refiero, como el hígado, recuerdan que en la etapa embrionaria tenían algún potencial para llevar a cabo la hematopoiesis y comienzan a intentarlo hacer. A esto se denomina hematopoiesis extramedular y se observan muy típicamente estos glóbulos rojos en forma de lágrimas. Entonces, vamos a hablar acerca de las clasificaciones de la anemia o cómo podemos clasificar las anemias para poder llevar a cabo un diferencial y recorrer ese camino de diagnóstico de una forma mucho más fácil, sin malgastar recursos y pudiendo llevar a cabo estas cosas, ¿sí? Entonces, usamos dos clasificaciones más comúnmente que nos ayudan bastante bien, y es más, usualmente las usamos en conjunto para poder ir de la mano hacia un diagnóstico más fiable, ¿sí? Y la primera es según su capacidad de regenerar. ¿Esto qué significa? Esto significa la capacidad de la médula ósea de intentar compensar esa anemia que tiene,
¿sí? Y a esto se le denomina pues las anemias regenerativas y arregenerativas. El componente estrella o el que nos sirve para distinguir estos dos tipos de anemias son los famosos reticulocitos, que los tenemos en la esquina de abajo. Es una tinción especial en donde se ven las fibras de reticulina dentro de los glóbulos rojos y podemos distinguir claramente un reticulocito de un eritrocito maduro. En las tinciones normales no vemos esos reticulocitos dentro pintados, pero podemos basarnos porque son un poco más grandes. Entonces, tenemos pacientes que tienen anemias arregenerativas, en los cuales el problema de la anemia es dentro de la médula ósea, y por eso la médula ósea no tiene la capacidad de regenerar, o podemos tener anemias causadas por algo periférico, fuera o extraño de la médula ósea, con la cual la médula ósea sí está intentando regenerar, con lo cual veríamos un aumento de estos reticulocitos. Y la otra clasificación que utilizamos bastante es la del tamaño morfológico, ¿sí? Tenemos las anemias normocíticas, las anemias microcíticas a la izquierda y las macrocíticas a la derecha, ¿verdad? Entonces vamos a ir un poco de la mano en cada una de estas clasificaciones. Primero tenemos cuando tenemos una anemia arregenerativa, ¿sí? Cuando tenemos una anemia arregenerativa puede ser por dos causas. Por alteración de la maduración, o sea, porque hay algo que no permite que los glóbulos rojos avancen con su maduración, o por un problema de la proliferación, ¿sí? No hay un déficit de gasolina, por así decirlo, sino que hay un problema eh, en la utilización del vehículo o de la maquinaria de la médula ósea. Las alteraciones en las maduraciones son las que se denominan las anemias carenciales. Carenciales porque algo falta. En este caso podemos dividirlas en dos, en la anemia ferropénica o falta de hierro y las anemias megaloblásticas o por déficit de vitamina B12 o ácido fólico. Entonces a eso se le denomina las anemias carenciales, algo está careciendo en el cuerpo por lo cual hay anemia. Y los de hipoproliferación, ya tenemos un sinnúmero de enfermedades, usualmente son por disminución de estímulo de la médula ósea, por vías de señalización que pueden alterar las vías de activación normales de la médula ósea para llevar a cabo la hematopoiesis. Y esto es lo que encontramos en la famosa anemia de trastornos crónicos o trastornos inflamatorios o enfermedades renales que traducen una disminución de eritropoyetina, ¿sí? Y finalmente, también por hipoproliferación, daño directo a la médula ósea. Aplasias medulares, síndromes mielodiplásicos, leucemia, metástasis de otros cánceres o cánceres de la médula ósea como el mieloma, que puedan infiltrar esa médula ósea e impedir, por quitar espacio, que prolifere la hematopoiesis normal y nos encontraríamos con una anemia arregenerativa. Entonces, si nosotros tenemos, ¿cómo sabemos que es arregenerativa? Porque tenemos los reticulocitos bajos o normales. Existe un índice de los reticulocitos que nosotros podemos, es una fórmula que estoy seguro que todos la pueden conseguir en el celular hoy en día, no hay que aprendérsela ni nada, en los cuales nosotros podemos saber cuántos los reticulocitos que debería tener una médula ósea o debería expulsar una médula ósea para que esa anemia sea compensada. Entonces, porque puede ser que tengamos unos reticulocitos normales, sin embargo, el paciente tenga 5 de hemoglobina y para esa anemia deberíamos tener los reticulocitos mucho más altos. Entonces, esos reticulocitos normales igual traducen una hipo o A regenerativa. Bien. Luego tenemos lo que tiene que ver con las regenerativas y aquí, como pueden ver, tenemos muchas otras causas, pero es muy sencillo para el fin y al cabo. Las regenerativas solo pueden ser hemorragias agudas, ¿sí? Porque son hemorragias crónicas leves, tarde o temprano darán ferropenia y nos iremos a las hiporregenerativas, o trastornos hemolíticos, ¿sí? Y aquí, por lo que esta diapositiva se ha hecho un poco más engorrosa, por así decirlo, es porque tenemos la clasificación de las hemólisis. Y las hemólisis pueden ser por daños internos del glóbulo rojo, a lo que se le llama las hemólisis corpusculares, ¿sí? Y igual pueden ser congénitas, son las más comunes, ya hemos hablado de la esferocitosis, o hemos mencionado a la esferocitosis hereditaria, hemos mencionado también a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y a las talasemias, por ejemplo, o a las hemoglobinopatías como la drepanocytosis. Y las adquiridas, realmente únicamente tenemos a la hemoglobinuria paroxística nocturna. Una enfermedad bastante rara, pero con un cuadro clínico muy curioso. No creo que vayamos a hablar mucho de ella ahora. Y luego tenemos las extracorpusculares o las hemólisis que tienen que ver con daños externos al glóbulo rojo. Y aquí tenemos las autoinmunes, ¿sí? Por unión de complejos anticuerpos antígenos que activan el sistema macrofágico dentro usualmente
del lecho esplénico y eso causa la destrucción del glóbulo rojo, o las no inmunes, en donde tenemos mayormente las microangiopatías, ¿sí? Microangiopatías como la púrpura trombocitopénica trombótica o el síndrome hemolítico urémico, o cualquier cosa que pueda destruir el glóbulo rojo sin alterar su estructura. Me refiero sin ser corpuscular, y eso ahí tenemos las macroangiopatías, por ejemplo, en los pacientes que tienen prótesis valvulares que están sufriendo un alto flujo, que están dañadas, o cuando se meten parásitos entre los glóbulos rojos, como el paludismo o la babesia. Bien. Luego tenemos la clasificación morfológica, otra de estas diapositivas que tienen mucha información, pero que realmente tenemos que saber llevar de la mano, porque como esa norma que nos ha enseñado a todos en la medicina interna, pues las cosas comunes pasan comúnmente. Y la anemia microcítica por excelencia es la anemia del déficit de hierro o la anemia ferropénica, ¿sí? Es la causa número 1 de anemia microcítica, con mucha diferencia del resto. Sin embargo, tenemos que saber ponernos en contexto, ¿no? Si tenemos un paciente de 80 años y tiene una anemia microcítica, pues nosotros tenemos que saber que hay la posibilidad de que este paciente no solo tenga una anemia ferropénica, sino que tenga una neoplasia detrás y ese tipo de cosas. Las anemias normocíticas usualmente se les denominan a las anemias de trastornos crónicos. O sea, por excelencia, la número 1 de anemia normocítica es una anemia de trastornos crónicos. A pesar de que aquí la clasificación menciona a las anemias ferropénicas como una causa, o sea, en su etapa temprana, como una causa de normocítica, es muy raro que las encontremos así. Y la anemia de trastornos crónicos es usualmente la que lidera esto. Esta tiene que ser la anemia más complicada de llegar a un diagnóstico final, porque existen muchísimos trastornos crónicos, por no decir todos los trastornos crónicos, pueden llegar a causar anemia. Entonces, eso nos complica un poco el camino que veíamos antes que tenemos que seguir. ¿Sí? Aquí también están dentro muchas de las anemias con supresión de la médula ósea por cánceres, aplasias, infecciones crónicas como la tuberculosis, ¿sí? Entonces, la normocítica realmente también es un poco compleja, todo el camino que tenemos que seguir para poder llegar al diagnóstico final. Y las macrocíticas, a pesar de que también tienen muchas cosas, la anemia macrocítica megaloblástica, recuerden que todas las anemias megaloblásticas son macrocíticas, pero no todas las anemias macrocíticas son megaloblásticas. Sigue siendo una de las causas más comunes. Déficit por vitamina B12 o ácido fólico siguen siendo una de las causas más comunes de anemia macrocítica que hay. Sin embargo, tenemos que saber que las hepatopatías, como el paciente alcohólico, son causas que también se ven, ¿sí? Se ven con bastante frecuencia, y nunca olvidar de los famosos síndromes mielodisplásicos, especialmente en pacientes mayores que tengan esas anemias, que tal vez no sean tan pronunciadas como las anemias megaloblásticas, pero que tengan esas anemias de 10, 9,5 de hemoglobina con una macrocitosis en un paciente mayor, pues puede hacernos pensar en que estamos frente a un síndrome mielodisplásico. Y aquí tenemos algunas de las anemias así por nombre, que hemos ido mencionando, la anemia falciforme, anemias hemolíticas, con algunos de los datos que encontramos en cada una de ellas. Yo quiero parar un poquito en la anemia de deficiencia de hierro y más que nada que vean la diferencia, ¿no? Estos glóbulos rojos todos blanquinosos, pequeños y con un halo muy, muy grande de palidez dentro, ¿no? Esa es la famosa hipocromía, ¿sí? En la anemia microcítica hipocroma, por excelencia, es la anemia por deficiencia de hierro. Tenemos las normocíticas y normocrómicas, donde tenemos glóbulos rojos que tienen un aspecto bastante normal, sin embargo tenemos anemia, y esto de aquí es lo que tiene mucho que ver con la anemia de trastornos crónicos, que hemos dicho. La anemia perniciosa, para los que no recuerdan, la anemia perniciosa es una enfermedad autoinmune en la cual las células parietales del estómago se destruyen, y al pasar esto, pues hay un déficit de la producción de factor intrínseco. El factor intrínseco es una sustancia necesaria para absorber la cobalamina o la vitamina B12 en el intestino. Entonces, si no tenemos ese factor intrínseco, pues no podemos absorber la vitamina B12. Y a diferencia del hierro, la vitamina B12 o el aporte de vitamina B12 que necesitamos sí depende muchísimo del estado nutricional de las personas. Entonces, si es que no tenemos esa absorción intestinal, pues tarde o temprano tendremos anemia megaloblástica. Sin embargo, este subtipo de anemia megaloblástica con componente autoinmune se le denomina anemia perniciosa. Luego tenemos la anemia plástica, que también es una enfermedad autoinmune muy, muy compleja y muy difícil de tratar, ¿sí? Y bueno, eso un poco con esta diapositiva. Y metiéndonos un poco en el tema del día de hoy, vamos a hablar un poco acerca de la medicina transfusional. La medicina transfusional ha tenido un camino muy largo en la historia de la medicina.
y recomiendo a los que les guste leer cosas históricas de la medicina, pues este libro que está aquí, que se llama Bloodwork, que trata de todo el juicio que le hicieron a Jean-Baptiste Denis cuando intentó transfundir sangre, o no intentó, cuando transfundió sangre de cabra a una persona. ¿Sí? Luego definir un poco la hemoterapia. La hemoterapia tiene que ver con todas las transfusiones de todos los componentes sanguíneos que podamos tener y también tratamiento derivado de los mismos. Por eso que digo, la medicina transfusional tiene mucho que ver, por ejemplo, esto no es algo que sepa todo el mundo, con los trasplantes de médula ósea. Los trasplantes de médula ósea necesitan un soporte o especialistas en medicina transfusional para poder hacer todo ese tema de la recolección de las células y la transfusión de las mismas. Eso también está incluido dentro de la hemoterapia. Entonces, una breve historia de las transfusiones. Todo arrancó en 1600 más o menos. En el 28, el doctor Harvey explicó la teoría de que la sangre circulaba por las venas, de que nosotros teníamos sangre que rodaba por todos lados, ¿no? Y es verdad que al principio hablaban mucho de que esa sangre, dependiendo del color o el olor que tenía, pues cada uno tenía una u otra enfermedad. Estamos hablando de hace casi 500 años atrás, ¿no? Entonces, bueno, eso fue cambiando, por suerte, ¿sí? Y fue en 1960 cuando Denis, o Jean-Baptiste Denis, hizo la primera transfusión. Aquí abajo tenemos una foto, pero quitar esta. Yo tengo una cara por aquí. Aquí tenemos una foto en la cual se le hicieron la primera transfusión de animal a humano. Era un paciente que estaba muy mal y muy grave, y decidió que le faltaba sangre, sacó sangre de una cabra y se la puso. El paciente falleció, pero no antes de mejorar drásticamente. El paciente primero mejoró mucho su forma clínica o como sea que valoraban eso en los 1660 y luego murió. Y a Jean-Baptiste Denis le pusieron un juicio, ¿sí? Y lo terminaron llevando a la cárcel. Y fue por eso que todo el tema de las transfusiones sanguíneas se paró desde 1600 hasta 1800, casi 150, casi 200 años, que no se tocó el tema de las transfusiones o el tema de sacar sangre de alguien o de un animal para pasárselo a una persona. Era casi impensable por el antecedente este que había pasado. ¿Sí? Y fue en 1818 cuando el doctor Blondel intenta la primera transfusión de humano a humano. Fue muy poca sangre, no hubo mayor problemas y realmente el paciente no le fue mal. Entonces fue ahí cuando empezaron nuevamente a extrapolar o a investigar todo el tema de las transfusiones. El doctor Landsteiner, ¿sí? Este es el doctor que fue el pionero o el hemoterapista o el primer hemoterapista, por así decirlo, fue el que descubrió que la sangre tiene subtipos, ¿no? Descubrió los tipos A, B, O, y luego un poquito más adelante encontró que también había un AB, o sea, los cuatro grupos sanguíneos principales. Luego fue en 1915, ya entrando en Primera Guerra Mundial, cuando descubrieron el citrato de sodio como un anticoagulante para poder preservar la sangre y tenerla guardada y que no se estropee y poderla sacarla del donante, guardarla y utilizarla en otro momento. ¿Sí? Es verdad que todo este tema de las transfusiones de sangre o todo el boom de las transfusiones de sangre fue promovido por una causa no muy buena, que eran las guerras. Fueron las guerras mundiales, tanto la primera como la segunda, donde se hicieron la mayoría de los avances en cuanto a todo el tema de las transfusiones. Aquí está, por ejemplo, una foto aquí debajo de cómo primero las llevaban en botellas de vidrio. Fue recién en 1970 cuando empezaron a ponerlas en fundas de plástico. ¿Sí? Y desde el principio siempre se han necesitado donantes. Eso es lo que nos ha, así como hoy, es lo que nos ha llenado los bancos de sangre de unidades, son los donantes. Son personas sanas que donan su sangre para que puedan ser utilizados en otros. Y desde el principio de los días, pues se utilizaban propagandas, muchas de ellas muy tétricas, como esta primera que está aquí, con el paciente ahí medio muriendo, con la transfusión, ojo con la botella de vidrio, ¿sí? Y luego cosas muy parecidas a las que hacemos ahora, ¿no? Tu sangre va a salvar vidas, ahora hablamos mucho de que tu sangre puede salvar a 3 pacientes, ¿sí? Y cosas ya un poco más tétricas que tienen que ver con las guerras, ¿no? Puedes salvar a tu familiar que está en la guerra, ven a donar, siempre impulsado por las guerras, ¿sí? Y a día de hoy tenemos ya otro tipo de campañas, ¿no? Demostremos que tenemos buen corazón. Esto de aquí es una de las campañas que hemos hecho en el Hospital Luis Vernaza, donde estoy seguro que muchos de ustedes que están oyendo han sido
participantes de ellas y espero que continúen haciéndolo o que sea una, una práctica habitual en su vida donar sangre cada X tiempo, porque nosotros como médicos somos los que más tenemos que hacer conciencia en cuanto a esto, ¿sí? Y si nosotros pedimos a pacientes y familiares que donen, pues lo mínimo que podemos hacer es nosotros también intentarlo hacer o dar nuestro granito de arena, y más aún si no nos cuesta nada, ¿no? Más que el miedo a las agujas. Bien, entonces, ¿qué es lo importante que ustedes tienen que saber en cuanto a la medicina transfusional? Primero tienen que entender que existe una serie de antígenos en la membrana eritrocitaria. Estos antígenos en la membrana eritrocitaria es lo que tiene que ver con la compatibilidad, ¿sí? Ustedes o muchos de ustedes saben que tenemos el grupo A, B, O y el AB. Y eso es lo que más o menos necesitamos para poder transfundir sangre, ¿sí? Perdón, y el RH, el famoso RH. Sin embargo, además de esos grupos, existen muchos otros que se pueden ver involucrados en algunos trastornos clínicos. Es verdad que el ABO y el RH son los que tienen mayor significancia clínica. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros no ponemos el tipo de sangre ABO y el RH compatibles, pues podemos tener problemas con mayor seguridad. Sin embargo, existen muchísimos otros. Son más de 100. Aquí solamente hay algunos. El sistema MNS, la M, la N, la SS pequeña, el sistema Lutheran, el sistema Lewis, el P, el KEL, el DOF y el KIT. Son muchísimos antígenos de la membrana eritrocitaria que en su momento pueden hacer reacciones hemolíticas o de incompatibilidad. Esto usualmente se ve en personas que reciben muchas transfusiones muy seguidos. ¿Quiénes son esos pacientes? Pacientes que tienen cáncer, pacientes que tienen trasplantes de médula ósea, síndrome pilodisplásicos, etcétera, etcétera. Que pueden llegar a tener estos problemas de estos anticuerpos que se conocen como anticuerpos irregular, porque no son tan comunes, pero que sí podrían condicionarnos trastornos de incompatibilidad con la sangre. Bien, entonces el ABO, el más importante de todos, ustedes ya lo saben, tenemos dos antígenos, el A y el B, con lo que jugando un poco con ellos tenemos 4 grupos sanguíneos, el A, el B, el AB y el O. Es importante entender cómo se comportan estos antígenos. Los antígenos van a estar presentes en la membrana del glóbulo rojo. Y si es que alguien tiene el antígeno presente, usualmente ya tiene el anticuerpo contrario. ¿Qué significa eso? Por dar un ejemplo, si yo soy grupo A, tengo el antígeno A en mi superficie y tengo un anticuerpo anti-B rondando por ahí. Eso es lo que se conoce como un anticuerpo natural. Yo no necesito haber estado expuesto al anti-B para poder tener un anticuerpo anti-B, ¿sí? O sea, no me tienen que haber puesto sangre B primero para que yo tenga la reacción. Y esto aquí es único del sistema ABO. El sistema ABO tiene anticuerpos naturales. No necesitan haber estado expuestos a los antígenos extraños para haber creado el anticuerpo. Y esto es lo que explica que tengamos que ser muy cuidadosos con la compatibilidad. Todo el resto de antígenos eritrocitarios, incluido el RH, no son naturales. Necesitamos una exposición primaria, sería en la segunda transfusión, o por ejemplo en el segundo embarazo en las mujeres RH negativas, en el cual empezarían a haber problemas. El RH es un sistema también muy complejo, donde se han descrito más de 40 antígenos dentro del mismo. Nosotros hablamos de RH positivo y RH negativo, eso es lo que hablamos habitualmente. Y ese RH negativo o positivo habla de un subtipo específico de este sistema, que es el D. El D es el más importante porque es el que se implica a mayores problemas en la vida clínica habitual. Es el que usualmente suele dar problemas si lo damos incompatibles. El C grande, C pequeña, E grande y E pequeña no suele dar mayores problemas a menos de que los pacientes tengan muchas transfusiones. Entonces es el D el que más nos interesa y es el que da el positivo o el negativo cuando hablamos de RH, positivo o negativo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque es algo que todo el mundo tiene dudas y siempre está pendiente, ¿no? ¿Verdad? Soy RH negativo, voy a morir, dice la diapositiva, un poco, eh, un poco exagerada, ¿sí? ¿No? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Realmente las personas RH negativas que tienen no complicaciones, pero que tienen que tener cuidado son las mujeres. ¿Por qué? Porque el RH negativo no es el RH más común y las posibilidades de que esta mujer RH negativo tenga un hijo con un hombre RH positivo son muy altas. Y eso haría que su bebé sea RH positivo.
la D o el positivo del RH es dominante, entonces si es que uno de los dos es positivo, pues la mayoría de su descendencia va a ser positiva por probabilidades. Entonces, ¿qué pasa con esta mujer? Esta mujer tiene un feto que es RH positivo. Esto de aquí se va a intercambiar en algún momento del embarazo, ya sea en el momento del parto, cuando le hacen una amniocentesis porque la tuvieron que hacer por cualquier cosa, si tiene una placenta previa y sangra un poquito, y esas células del feto se van a mezclar en la sangre de la madre y la madre va a reconocer esos RH como que no los conoce y va a crear anticuerpos RH positivo. Ese problema no se va a ver hasta el segundo embarazo de RH positivo porque la mujer todavía en el primero no había creado los anticuerpos que se ven aquí. Ya está sensibilizada, por así decirlo. Recuerden que los RH, a diferencia del ABO, no son anticuerpos naturales. Entonces, eso hace que sea en el segundo embarazo en el que puedan tener problemas de alteraciones hemolíticas intrauterinas, inclusive. ¿Sí? Tenemos muchas estrategias para evitar que esto suceda y por eso todas las mujeres RH negativo deben de recibir una, no sé, no es una vacuna, pero es una inmunoglobulina para bloquear esta interacción y poder evitar que se sensibilice y forme anticuerpos. Es una estrategia muy utilizada por los ginecólogos y muy usada en todas partes. O sea que a día de hoy ser un RH negativo, si es que estamos todos atentos, estamos en un sitio donde sí se sabe lo que se tiene que hacer, que es casi todos los sitios, no debería haber mayor problemas. Y esto de aquí es otra cosa. Esto de aquí genera dudas a todo el mundo. Yo soy, ¿qué tipo de sangre soy? ¿Qué puedo donar? ¿Qué tipo de sangre es él? ¿Qué puede recibir? ¿Qué no puede recibir? Aunque no lo crean, nosotros a día de hoy, hematólogos, todavía recibimos interconsultas de otros médicos, especialistas de otras ramas, que todavía no tienen esto claro. O sea, que no crean que esto parece que no es muy fácil. Y es verdad que se puede prestar para confusión, pero realmente también esta tabla es muy fácil encontrarla en internet y sacar cualquier duda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos el O, ¿no? Por abajo. ¿Sí? El O negativo, al ser una sangre que no tiene ningún, recuerdan aquí, no tiene ningún antígeno, ¿sí? O sea, su glóbulo rojo no tiene ningún antígeno. Entonces, él puede pasarle ese glóbulo rojo a cualquiera. Yo puedo tener anticuerpos anti-A, anti-B, lo que sea, y no voy a romper o no voy a destruir ese glóbulo rojo porque ese glóbulo rojo no tiene ningún antígeno en sí. Recuerden que las transfusiones de sangre que hacemos son de glóbulos rojos concentrados, no estamos pasando plasma, donde sí ese paciente O negativo tendría anticuerpos anti-AB. Sin embargo, esto de aquí es glóbulos rojos puros. Pero el O negativo solo puede recibir de O negativo, porque él en su plasma tiene anticuerpos anti-AB. No quiero ir describiendo cada uno de ellos, voy a hacer este de aquí que es el donante universal y el AB positivo que es el receptor universal, porque él al tener los dos antígenos en su superficie no tiene ningún anticuerpo, porque si no estuviera en constante hemólisis. Entonces puede recibir de cualquiera sin ningún problema de que vaya a hemolizar esa sangre porque, porque no tiene anticuerpos para ninguno, ¿verdad? Y ahí pueden ir más o menos haciendo cada uno de ellos. Ojo, que solamente estos dos son los que tienen algunas restricciones. El resto siempre hay posibilidades. Por ejemplo, el B positivo puede recibir tanto del O positivo como del O negativo, como el B positivo, como el B negativo. Entonces, esto es importante que ustedes lo sepan porque de repente se pueden encontrar en un banco de sangre donde ustedes quieren transfundirle sangre a su paciente B positivo y les dicen no hay B positivo. Entonces ustedes dicen, ok, no hay B positivo, no le puedo transfundir sangre. Y eso no es verdad. Bueno, ¿tienen O positivo? Sí, sí tenemos. Perfecto, pásenle esa, porque esa sí la puede recibir. Obviamente, si tenemos B positivo, pues esa será la que más tenemos que utilizar, pero si es que no, tenemos otras opciones y eso es importante que lo sepan. Bien, seguimos. Entonces, regresamos un poco a la donación, ¿no? Estamos yendo un poco para adelante y para atrás. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien dona? Esto es algo que también es muy curioso y yo creo que todos deberían de saber qué sucede con esa sangre que nosotros donamos, porque si algunos de ustedes ya han donado sangre, saben que ustedes van, ponen su brazo y sacan lo que se conoce como una pinta de sangre o 450 cc de sangre total. ¿Sí? Esa sangre total que la hacen, la meten en unas máquinas gigantes que la centrifugan. Al centrifugarlas, las ponen en unas planchas donde las fraccionan. ¿En qué la fraccionan? Al centrifugarla queda una capa de plasma y queda una capa de glóbulos rojos. Con esas planchas nosotros sacamos ese plasma y dejamos los glóbulos rojos.
Al dejar los glóbulos rojos, esos de ahí son concentrados de hematíes. O sea, eso es lo que transfundimos de glóbulos rojos, este que está aquí arriba. ¿Y qué hacemos con ese plasma? Ese plasma se considera plasma rico en plaquetas. Entonces, ¿qué hacemos? Ese plasma rico en plaquetas lo volvemos a centrifugar para que luego quede nuevamente un sedimento de plaquetas y un sedimento de plasma. Lo volvemos a fraccionar y sacamos el concentrado de plaquetas. El concentrado de plaquetas es el que se utiliza para transfundir plaquetas. Todos ustedes lo conocen y lo han escuchado, ¿sí? Este concentrado de plaquetas de un solo donante tiene aproximadamente entre 7.000 y 15.000 plaquetas. O sea, que no son muchas plaquetas tampoco que vienen cada uno de ellos. ¿Sí? Y luego queda ese plasma pobre en plaquetas que se llama, ¿sí? Este plasma pobre en plaquetas tiene varias funciones. ¿Cuáles son las funciones? Se puede crear un plasma fresco congelado, que es el que utilizamos para coagulopatías o alguna de esas cosas, o se puede hacer crioprecipitados. A esto de aquí se les pone unos inactivadores en los factores de la coagulación, en donde casi solo queda fibrinógeno. Entonces los crioprecipitados, o su mayor indicación, es esos pacientes que tienen un fibrinógeno bajo. Quedémonos más claro en los pacientes con coagulación intravascular diseminada, como la indicación por excelencia de los crioprecipitados. Y ese plasma fresco congelado podemos hacer varias cosas. Congelarlo y tenerlo guardado para utilizarlo en estos otros pacientes. Por ejemplo, en los pacientes que tienen la púrpura trombocitopénica trombótica. Ya lo hemos hablado, el recambio plasmático total con plasma fresco congelado. O esto de aquí se puede ir a la industria farmacéutica. Y de la industria farmacéutica de aquí saca albúmina, saca globulina. Por ejemplo, las inmunoglobulinas intravenosas salen de aquí. Las albúminas, los frasquitos de albúminas no son creados, son hechos y por eso son tan caros. Son sacados de donantes de sangre, ¿sí? Y si nos vamos un poquito más atrás, también el plasma pobre en plaquetas también se utiliza para sacar concentrados de factores de la coagulación específicos, como por ejemplo el factor 8 que se utiliza en la hemofilia A. ¿Sí? Entonces, hay un sinnúmero de aplicaciones a esta sangre que dona la gente que puede ser utilizada por muchas cosas y cosas muy útiles en la medicina y cosas que lastimosamente a día de hoy todavía no podemos hacerla en un laboratorio o crecerlas en un laboratorio. Necesitamos de los donantes para poder llevar esto a cabo. Y es por eso que es muy importante que hagamos conciencia este Día Mundial de la Donación, un día mejor que ninguno, para recordar un poco que esto es importante, ¿sí? Hablemos un poco en cuanto a las transfusiones de los glóbulos rojos. ¿Sí? ¿Cuáles son las indicaciones típicas de las transfusiones? ¿Sí? Realmente, si ustedes ven esta tabla que he puesto aquí, habla de que, por ejemplo, menos de 5 gramos de hemoglobina prácticamente siempre, pero nunca deja el siempre. ¿Sí? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque realmente la indicación de la transfusión de sangre o de concentrados de glóbulos rojos es una indicación clínica, es basada en síntomas y signos de una historia clínica, no es basado en un laboratorio, ¿sí? Ustedes no pueden decir todo paciente con 5 de hemoglobina va a tener que ser transfundido, porque eso no es así. Existen pacientes que tienen anemias crónicas o anemias, sí, crónicas, que toleran muy bien esos 5 gramos de hemoglobina. Y ellos están diciendo, no, la verdad es que me canso un poco, pero estoy muy bien. A ese paciente no le vamos a transfundir, por ejemplo. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Tenemos que saber cuál es el umbral en el cual nosotros debemos de decidir si poner o no hemoglobina. Y eso siempre es cuando estemos debajo de 7. Cuando estemos debajo de 7, tenemos que valorar si hay que transfundir o no. O sea, ¿queremos transfundir? Sí. Vamos a ver cómo está el paciente para ver si lo hacemos. Siempre por debajo de 7. Debajo de 8 en los pacientes que tienen cardiopatías, ¿sí? Porque no queremos sobrecargar a ese corazón que ya está enfermo. Y usualmente entre 8, 9 y 10 es muy raro que hagamos transfusiones a menos de que tengamos una clínica asociada a esto que nos haga querer hacerlo. Por ejemplo, un paciente que tenía 15 de hemoglobina y acaba de tener un episodio de melena y de 15 se fue a 9, ese señor va a estar hemodinámicamente muy inestable porque ha perdido sangre muy rápido. Entonces seguramente él sea un buen candidato para transfundirlo si es que hemodinámicamente no está bien. Y esto es algo muy importante que ustedes tienen que recordar, que nosotros tratamos pacientes o enfermos, más no laboratorios. ¿Sí? Listo. Okay, y esto un poco para terminar el tema de las transfusiones. Recordar que todas las transfusiones pueden tener reacciones adversas. A pesar de que la transfusión sanguínea es una práctica que se considera muy segura a día de hoy, podemos tener reacciones transfusionales y tenemos que saber actuar, no solo actuar ante ellas, sino que saber que cuando vamos a transfundir a alguien lo estamos exponiendo a eso.
¿sí? Por ejemplo, para ponernos un poco en contexto, ahora mismo está muy de moda con el tema del coronavirus, el tema del plasma convaleciente, ¿no? No transfundir plasma a los pacientes que han sido recuperados de esto. Y hay una limitante muy importante para poder hacer un buen estudio, para valorar la utilidad de este plasma, y es que lo ideal sería poder hacer un grupo control que reciba el plasma convaleciente y un grupo placebo. ¿Y cuál sería el placebo de esto de aquí? Pues ponerles plasma que no sea convaleciente, un plasma fresco congelado normal. Sin embargo, éticamente eso no es tan fácil hacerlo porque no deberíamos de transfundir a alguien plasma si no lo necesita. Entonces, esa sería la única forma de hacer un estudio doble ciego de la utilidad del plasma y yo creo que va a ser complejo que se pueda hacer por los comités de éticas y todas esas cosas, aunque tengo entendido que en Argentina parece que lo están empezando a idear. Pero bueno, eso es una de las limitantes para llevarnos en contexto de eso. Entonces, las reacciones usualmente son alérgicas, rash, puede llegar a una reacción anafiláctica severa, pero muy poco frecuente. Síntomas febriles, escalofríos, eh, taquicardia, taquipneas, pueden suceder con las transfusiones. Y los síndromes hemolíticos. Los síndromes hemolíticos agudos usualmente se relacionan con un mismatch del sistema ABO y los trastornos hemolíticos un poquito más crónicos o que se ven 2 o 3 días después, usualmente se relacionan con un mismatch del RH. ¿Sí? En Estados Unidos, por ejemplo, entre el 2005 y 2010, o sea, en 10 años, se reportaron 307 casos de muertes relacionadas a una transfusión sanguínea. Puede ser que hayan habido 3 millones de transfusiones o más inclusive. Sin embargo, no deja de ser un número que quisiéramos que sea cero. ¿Sí? Antes era muy preocupante el tema de transmisiones de enfermedades víricas por las transfusiones. El virus de la hepatitis B fue un problema muy grande en los 80 porque no se medía en los donantes para poder valorar su estado transfusional y mucha gente se contagió de virus de hepatitis B debido a transfusiones. El día de hoy eso ya no sucede, es obligatorio hacer pruebas a nivel de moleculares para detectar el DNA de los virus o RNA, dependiendo del virus, en todos los donantes. Bien. Y para terminar las conclusiones, pues es que quiero que quede claro que la anemia es una enfermedad muy prevalente a nivel de todo el mundo, ya sea por causas distintas, en países subdesarrollados un poco más con el tema nutricional, en países desarrollados un poco más el tema de neoplasias y con enfermedades ocultas graves. La sangre es un recurso limitado que no crece en los árboles, no es muy fácil conseguirlo, por lo cual nosotros como médicos tenemos que saber y tenemos que poder distinguir la utilidad de cada una de ellas y utilizarlo cuando realmente es necesario. Todos los días se están intentando idear indicaciones más claras para que podamos todos actuar de la misma manera, pero como todo en la medicina, siempre tenemos que individualizar a nuestros pacientes y no es lo mismo el paciente A que el paciente B en cuanto a las indicaciones pueden variar dependiendo del contexto clínico. ¿Sí? Y estar muy atento a las campañas de donaciones que ocurren muy seguidas en la ciudad y en el país porque necesitamos la ayuda de todos, ¿no? Y qué mejor ejemplo que un médico, estudiantes de medicina, internos, personas que estén en rural, pues que estén dando su grano de arena y demostrándole a la gente que estas cosas, pues, somos todos los que tenemos que llevarla adelante, ¿sí? Y yo creo que eso es todo de lo que voy a hablar, que ha sido un poco más largo de lo que pensaba, lo siento por eso. A ver si podemos hacer algunas preguntas y conversar un poco. Sí, bueno, concluida la primera fase, damos pase a la ronda de preguntas. Quiero recordar que en este momento se va a estar enviando el link de asistencia a los grupos de WhatsApp, mismo que deben llenar como requisito para sus certificados. En este mismo link se encontrará la opción para que puedan realizar más preguntas al doctor. Y bueno, ahorita vamos a realizar unas preguntas que ya se hicieron mediante el link de asistencias. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles datos de laboratorio son necesarios para identificar y diferenciar una anemia ferropénica de una anemia de trastornos crónicos? Bien, tenemos para poder realmente explicar eso ahí en un contexto más útil para ustedes, porque les puedo decir, ok, en la anemia de trastornos crónicos la ferritina está alta y en la anemia ferropénica no. Tengo que explicar un poco la ferritina. La ferritina es la proteína del depósito de hierro. ¿Sí? Nosotros cuando tenemos una anemia ferropénica, el hierro se ha acabado de tal manera que todos los depósitos están vacíos, incluidos la ferritina. Entonces, en la anemia ferropénica, por definición, la ferritina tiene que estar baja.
Sin embargo, en la anemia de trastornos crónicos existe una proteína que se llama la hepcidina. La hepcidina es una proteína que se libera como reactante de fase aguda por el hígado, que lo que hace es que bloquea los canales transportadores de hierro. Entonces, no hay una ferropenia como tal en la anemia de trastornos crónicos, sin embargo, al hierro se le dificulta mucho llegar a la médula ósea para que sea reutilizado. Y eso se traduce con parámetros que parecen como de ferropenia, el hierro sérico bajo, la transferrina puede estar un poquito alta, pero la ferritina siempre va a estar muy elevada porque esos depósitos están saturados porque no pueden liberar. Entonces, la mejor forma de distinguir una anemia de trastornos crónicos de una anemia ferropénica es con la ferritina. Listo, doctor. La siguiente pregunta es, ¿la anemia ferropénica se consideraría un factor de riesgo de mayor gravedad durante la infección por COVID-19? Bueno, eso es una pregunta un poco compleja porque si es verdad, a día de hoy todavía no hay estudios que demuestren que los pacientes que adquieren esta enfermedad con anemia van peor. ¿Sí? No tenemos evidencia clara de eso. La lógica dice que sí, obviamente, si es que tenemos un trastorno hipóxico en el cual tenemos alteraciones en la difusión de oxígeno por daños de las membranas o del endotelio pulmonar, si es que eso también le añadimos un problema en el transporte del oxígeno, pues empeoraría mucho al paciente. Yo creería que sí, que los pacientes que tienen anemia ferropénica tendrían un peor pronóstico en cuanto al COVID, y- pero también es verdad que serían buenos candidatos a transfundirlos apenas sepamos que esto sucede. Ok. Y ahora las anemias hemolíticas autoinmunes, un poco del cuadro clínico. Bien, las anemias hemolíticas autoinmunes, usualmente la más común de todas es la anemia hemolítica autoinmune de anticuerpos calientes. El cuadro clínico de esto es una anemia que aparece con criterios de hemólisis, que no los mencioné, los criterios de hemólisis son reticulocitos altos, recuerden que la anemia hemolítica es por definición una anemia regenerativa, la LDH elevada, la lactato deshidrogenasa elevada, la bilirrubina elevada a expensas de bilirrubina indirecta, que es la que se encuentra intracorpuscular, o sea, que se libera por la hemólisis del glóbulo rojo. Y esto de aquí, a su vez, puede dar un cuadro clínico de ictericia, tanto de conjuntivas como de la piel. Y finalmente, la aptoglobina disminuida. La aptoglobina es una proteína que se encarga de captar hemoglobina libre en la sangre para reciclarla. Entonces, cuando estos glóbulos rojos empiezan a estallar y a estallar, la aptoglobina comienza a captar toda esta hemoglobina y llega un momento que se satura y se agota. Entonces el parámetro, todos los parámetros que he mencionado, reticulocitos, LDH, bilirrubina, van a estar elevados, sin embargo la aptoglobina va a estar disminuida o consumida. Eso es como distinguiríamos un poco un cuadro hemolítico. Y finalmente, lo que confirma que esa hemólisis es autoinmune es la detección del CUMS directo, de la prueba del CUMS directo. Ya, ahora, ¿qué complicaciones presenta el recién nacido en una madre que padece de anemia severa durante el embarazo? El recién nacido puede tener alteraciones en el crecimiento intrauterino, si es que esa anemia es muy importante. Puede tener limitaciones en el crecimiento de la placenta porque no tiene mucho riego. Y eso ahí es una cosa muy importante o es algo que usualmente es una causa de morbimortalidad materna muy importante en nuestro medio, porque nosotros tenemos todavía una muy buena población que se le es difícil acceder a a valoraciones médicas habituales. Entonces tenemos a muchas madres o a muchas mujeres embarazadas en personas en sitios muy remotos que no tienen acceso a descubrir estas cosas y luego presentan muchas complicaciones. Entonces, mayormente en eso, el tema de retrasos intrauterinos, embarazos pretérminos y ese tipo de cosas. Ok. Ahora, ¿una persona con dieta vegana es más propensa a tener anemia? Los veganos por excelencia, esos que no comen nada de proteína animal, sí, tienen un pequeño riesgo de tener anemia por déficit de vitamina B12. La vitamina B12 es una vitamina que viene mayormente en proteína animal. Hay otras cosas con las que se pueden suplementar, o suplementos nutricionales que se pueden conseguir para reponer ese déficit en los veganos y con eso no tendrían ningún problema. Cabe recalcar que puede ser que mucha gente diga, bueno, yo soy vegano y no he tenido ningún problema. Los depósitos de vitamina B12 duran mucho en el cuerpo y si alguien se convierte en vegano hoy, no tendría ningún problema de anemia hasta probablemente unos 3 o 4 años después de estar estrictamente vegano durante todo ese tiempo, ¿sí?
pero esa es la que tendría un poco más de riesgo. O sea que si alguien es vegano, pues que tome algún tipo de suplemento de vitamina B12 sería bueno. Ok. Ahora, ¿cuál es el papel del ácido metilmalónico y la homocisteína en las anemias megaloblásticas por déficit de B12 y ácido fólico? Bien, a ver, el ácido metilmalónico y la homocisteína son dos metabolitos que tienen que ver con la vía, o sea que para su vía de acción necesitan a la vitamina B12 y al ácido fólico en cierta parte. Entonces, primero la vía de la homocisteína. La vía de la homocisteína termina en una sustancia que se llama la melanina o la melatonina. No, perdón, la melanina. ¿Sí? Y esto de aquí tiene que ver con la protección de las capas de melanina de las neuronas. Entonces, cuando no hay vitamina B12, esa homocisteína no puede avanzar en su etapa metabólica y se queda acumulada. Entonces, cuando nosotros tenemos un déficit de vitamina B12, tenemos un aumento de la homocisteína. Y el ácido metilmalónico también tiene que entrar como succinilcoenzima A al ciclo de Krebs para poder crear energía. Y si no tiene vitamina B12, también se queda atascada y se acumula. Entonces, en el déficit de vitamina B12 tendríamos acumulación tanto de la homocisteína como del ácido metilmalónico. Sin embargo, en el déficit de ácido fólico, el ácido fólico también tiene que ver con la homocisteína. Entonces, si nosotros tenemos un déficit de ácido fólico, también vamos a tener un aumento de la homocisteína. Y esto de aquí se hacía porque estos dos metabolitos se conocen así y se sabe que son muy importantes porque antes era muy difícil acceder a la determinación exacta de vitamina B12 y ácido fólico. Entonces, esta era la forma en que distinguíamos las anemias megaloblásticas, si eran de ácido fólico o de vitamina B12. Si tenían aumentado el ácido metilmalónico y la homocisteína, era vitamina B12, y si solo tenía aumentado la homocisteína, era de ácido fólico. A día de hoy es verdad que ya la utilización de estos metabolitos no se usa tanto, pero es una buena forma de aprenderse la vía metabólica de estas cosas para saber su función. Ok. ¿Y cuáles son las variaciones de la hemoglobina en la altura? Usualmente los pacientes que viven en la altura, al tener menos cantidad de oxígeno disponible, eso hace que se disparen los receptores de presión de oxígeno en el riñón y se libere más eritropoyetina de lo habitual. Entonces estos pacientes suelen tener la hemoglobina un poco más aumentada. ¿Qué tanto? No deberían de llegar a niveles de poliglobulia tampoco, que es más de 16,5, pero andar cerca de allí. Las mujeres usualmente tienen 14 de hemoglobina, que ya es raro encontrarse una mujer, por ejemplo, una mujer que tiene aún menstruaciones, encontrarla con 14 de hemoglobina, uno se queda como que qué raro. Esas son personas que usualmente han vivido mucho tiempo en la sierra. Y los hombres pueden llegar a 15 o 16 sin ningún tipo de problema de hemoglobina por el tema de la altura. Ya. Ahora, ¿cuál es el nivel de hemoglobina normal en un paciente con cáncer que están haciendo quimioterapia? Bien, a ver, los pacientes que están haciendo quimioterapia, depende mucho de la quimioterapia, porque nosotros podemos decir quimioterapia, así como podemos hablar de cáncer. Cáncer hay un sinnúmero de tipos de cáncer y quimioterapia hay un sinnúmero de tipos de quimioterapia. Hay algunas quimioterapias que son mielotóxicas o que eh, molestan a la médula ósea, por así decirlo, y causan anemia, neutropenia y trombopenia, ¿no? En algunas de estas, o en algunas de estas terapias mielotóxicas, lo que nosotros vemos es un efecto rebote. Y eso significa que en el momento del nadir o cuando estamos más bajos, puede haber una anemia un poco más profunda. Nosotros usualmente en los pacientes que tienen quimioterapias no los transfundimos a menos de que cumplan criterios como lo que habíamos hablado antes. Tiene que estar menos de 8 o 7 de hemoglobina y sintomático, porque usualmente rebotan solos. Entonces, esperándolos así, pues no debería de pasar nada. Si es que se tornan sintomáticos o eso, tendríamos que transfundirlos. Y también depende mucho de la quimioterapia. Hay quimioterapias que te van a dejar anémico por mucho tiempo, ¿sí? Por ejemplo, las inducciones de las leucemias, o hay quimioterapias que solamente hacen ese efecto de rebote, como por ejemplo los linfomas, por dar un ejemplo más hematológico también. ¿Sí? Pero no hay como había dicho antes, no hay un número exacto, pero es verdad que todo por debajo de 8 nosotros ya tenemos que estar empezando a valorar cosas, cardiopatías, y por debajo de 7 también, ¿no? Ver cosas, juntar criterios y valoraciones para poder tomar la decisión. Ya. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre transferrina y ferretina? Bien, como ya hemos dicho antes, la ferritina es la proteína de hierro de depósito, ¿no? Es la que se encuentra en el tanque de reserva del carro, por así decirlo. Y la transferrina es la proteína transportadora en el torrente sanguíneo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos tres
parámetros que valoramos en el perfil férrico. Tenemos el hierro sérico, la transferrina y la ferritina. Entonces, la ferritina son los depósitos que usualmente están guardados dentro de los hepatocitos, aunque también se encuentran en los macrófagos circulantes. Tenemos el hierro sérico, que es el hierro que anda suelto por la sangre sin saber qué hacer. Y tenemos a la transferrina, que es el transporte que capta ese hierro sérico y lo lleva a donde lo necesite el cuerpo, ya sea a los hepatocitos para guardar los depósitos o a la médula ósea para que se forme la hemoglobina. Entonces la transferrina es la proteína la transportadora y la ferritina es el depósito. Y por eso es que en la anemia ferropénica, cuando no hay hierro, la ferritina baja porque ya no tenemos depósito y la transferrina se aumenta porque el cuerpo intenta hacer más proteínas transportadoras para intentar captar más. Sí. Ahora, en los médicos, ¿el uso de mascarillas producirá alguna alteración en el hematócrito por la disminución de inhalación de oxígeno? No creo, no creo que eso vaya a suceder. Sí debería entrar una cantidad de oxígeno necesaria. Y es verdad que no estamos usando la mascarilla 24 horas del día tampoco, ¿no? ¿Cuánto tiempo duerme la gente? 6 y 8 horas. Y eso yo creo que sería suficiente para regular cualquier tipo de déficit que pueda ocurrir durante el resto del día, sabiendo que tampoco es todo el día, ¿no? No creo que vaya a haber problemas con los niveles de hemoglobina, de que me vaya a poner poliglobúlico por eso. Ujú. Y ahora explicar cómo interpretar los resultados del test de Coombs directo e indirecto. Bien, me hubiera gustado tener una pizarra. Bien, a ver, vamos a intentarlo así a capela. El test de Coombs directo lo que mide es que coge glóbulos rojos del paciente y los cruza contra una cosa que se llama el reactivo de Coombs, que es una inmunoglobulina que reacciona contra cualquier cosa. Entonces, lo que mide esa inmunoglobulina es ver si el glóbulo rojo del paciente tiene el inmunocomplejo pegado, o sea, si tiene un anticuerpo pegado a su superficie. Entonces, ese glóbulo rojo que tiene un anticuerpo pegado a su superficie, que nosotros le extraemos al paciente, si es que llega al vaso, va a ser reconocido por los macrófagos y se lo va a fagocitar y va a haber hemólisis. Sin embargo, mientras están afuera, pues no pasa nada, los podemos sacar. Entonces, nosotros ponemos ese reactivo de Coombs y el reactivo de Coombs directo identifica esos glóbulos rojos que tienen el complejo o anticuerpo antígeno pegado sobre ellos. Y eso crea una aglutinación. Y esa aglutinación en un tubo de ensayo se considera un test de Coombs directo positivo. El test de Coombs indirecto hace lo mismo, sin embargo, que lo hace como al revés. Saca plasma del paciente, donde hay anticuerpos sueltos, autoanticuerpos sueltos que están haciendo la anemia hemolítica autoinmune, o asumimos eso, y lo ponemos en glóbulos rojos de personas sanas que tenemos guardados. Y si ese plasma se pega a esos glóbulos rojos, nosotros le ponemos el reactante de Coombs y vemos la aglutinación. O sea que es como un paso anterior, ¿eh? Una vez que juntamos el plasma del paciente con glóbulos rojos de donantes sanos que tenemos guardados, que los venden así, ahí hacemos un Coombs directo. Esa es la diferencia entre, o sea, es un paso más atrás, o sea que realmente nos va a aportar la misma información en un paciente con una anemia hemolítica. Por eso yo siempre le digo a la gente que me pregunta, no deberíamos de pedir nunca los dos, porque el indirecto no me va a aportar nada que me aporte el directo. Sin embargo, el indirecto tiene utilidad justo en lo que hablábamos de las mujeres RH negativas, porque es la forma en que sabemos si ya está sensibilizada. Nosotros cogemos el plasma de la mujer, que en teoría tiene anticuerpos anti-RH positivos ahí, y ponemos una sangre RH positivo. Y si hay y si hay problemas, pues ahí sabemos que la mujer lo tiene. Entonces, esa es la mayor indicación clínica del CUMS indirecto. Del CUMS indirecto, la mayor indicación clínica es para detectar en una mujer RH negativo si ha sido sensibilizada para RH positivo. Sonó como trabalenguas. Y el CUMS directo, más que nada, en la anemia hemolítica autoinmune. Ok, ahora, la hipotensión ortostática, repetida 3 a 4 veces por semana durante actividades como levantarse de la cama o recoger un objeto, podría ser un signo premonitorio de algún tipo de anemia, tal vez ferropénica. Sí, es verdad que pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero traspolado a lo que hemos hablado hoy, obviamente la hipotensión ortostática sintomática más que nada, porque o sea, una bajada de la tensión al levantarse es normal en todo el mundo. Si yo ahorita tengo, yo qué sé, 120, 80 y me levanto, puede ser que esté en 110, 70, sin problemas, pero eso no es significativamente clínico. Pero si es que me mareo y esas cosas, pues ahí sí puede llegar a ser un síntoma y obviamente puede tener que ver con un síndrome anémico, por supuesto. Inclusive hay nuevos estudios, bueno, no tan nuevos ya, que indican que a veces los pacientes que tienen ferropenia, o sea, que
que tienen un hierro muy bajo, sin llegar a tener anemia, porque recuerden que esto es, los glóbulos rojos tienen su ciclo de vida, entonces si hoy estoy bien, mañana se me acaba el hierro, pues todavía voy a estar bien un tiempo más hasta que la médula ósea ya no pueda hacer ese recambio que necesita hacer. Entonces, eh, se ha visto que pacientes que ya tienen ferropenia franca con ferritinas muy bajas, pero todavía no tienen una anemia muy importante, pueden tener estos síndromes, estos sintomatología clínica de anemia sin llegar a tener una anemia. O sea, como que están en ello. Ok. En recién nacidos, ¿cómo diferenciamos una anemia fisiológica de una anemia ferropénica? Bien. eh, 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 eh. A ver, las anemias en los recién nacidos son bastante comunes porque como están en una etapa de crecimiento constante, los requerimientos que ellos tienen son muy altos. Entonces, si ustedes les miden eso no se suele hacer muchos exámenes analíticos a niños pequeños, pero si es que los hacen, siempre tienen un poquito de anemia y siempre tienen un poquito de ferropenia. ¿Sí? Pero es porque todo lo que les entra ellos lo utilizan muy rápido. Tenemos un Intel un poquito más bajo en los niños en cuanto a la hemoglobina, como 11 o 11 y medio, ¿sí? Para considerarlo eso. Es muy típico que sean muy microcíticos durante los primeros años de vida, inclusive. Muchas personas se asustan, ¿no? Y preguntan, no, que tiene ferropenia. Entonces, hay algunos que ya tienden a tener alguna sintomatología, el típico niño de 5 o 6 años que te dice, no, se duerme mucho en el colegio y todo tipo de cosas, y le encontramos que tienen ferropenia, usualmente les damos algún suplemento de hierro oral muy leve y con eso tienden a mejorar. Pero no es, en los niños recién nacidos, las anemias fisiológicas son muy comunes y las ferropénicas significativas tienen que ser en bajada. Una cosa es que un niño se mantenga en 11 de hemoglobina y digamos una anemia fisiológica, y otra cosa es que al hacerle un control pues ya no esté en 11 sino esté en 10. Eso no debería suceder. Eso es una buena forma de entender qué está sucediendo. Los niños que no pueden decir que están cansados o que se sienten mareados o lo que sea, usualmente tienen problemas de hábitos de la comida. No pueden comer, que no quiere comer, que no quiere comer, que no quiere comer. Son cosas que nos hacen pensar que algo no está bien. Eso ya un poco más de cancha de pediatras, pero es usualmente lo que sucede. Ok. Ahora, ¿cómo diagnostico fácilmente cuando una anemia es intravascular o extravascular? Bien, la clasificación de las anemias intravasculares y extravasculares tiene que ver con las anemias hemolíticas, ¿sí? Entonces, las anemias hemolíticas se dividen en intravasculares o extravasculares dependiendo de dónde está el daño. O intravascular si se rompen dentro del vaso sanguíneo y extravascular si se rompen en el sistema retículo endotelial macrofágico, o sea, en el vaso esplénico, ¿no? Entonces, es verdad que entre los dos siempre hay un overlap muy importante de cosas, pero yo creería que lo más fiable es que en las intravasculares vamos a encontrar un fenómeno que se llama hemosideриnuria, que es la liberación de hierro o de hemoglobina por la orina, y eso haría que la orina tenga un color así como de Coca-Cola, un poco rojizo oscuro. No es una coluria como tal, pero es algo así. Y si pedimos a esa prueba de orina una determinación de hemosideruria, o sea, de depósitos de hierro, nos encontraremos positivos. Esa es la mejor forma de hacerlo, porque fisiológicamente no debería haber aptoglobina baja, por ejemplo, en las extravasculares, porque como no ocurre destrucción en los vasos sanguíneos, no se debería consumir la aptoglobina. Sin embargo, en mayor o menor medida sí lo vemos usualmente. Es muy difícil encontrar una cosa así muy pura. Eh, pero la hemosideruria sí es típica de la PTT, de la hemoglobinuria paroxística nocturna, del problema de las válvulas y de esas que son intravasculares. Bien. Ahora, ¿cuáles son los valores para diagnosticar una anemia regenerativa y una arregenerativa? O depende mucho de los laboratorios. Usualmente el Intel que pone es de 1.5 de reticulocitos, que tiene que estar por encima de eso para que sea regenerativa. Todo lo que sea normal de entre 1.5 y 1 y debajo, porcentaje me refiero, sería hipo o regenerativa. Ok. Y la última, ¿cuál es el tratamiento de anemias con déficit de B12 en embarazadas? Son inyecciones de vitamina B12 intramusculares. Es la forma más fácil de hacerlo. Esas inyecciones duelen y la gente no le gusta ponérselas. Y algunos dicen, no, prefiero que me cojan una vía, pero es verdad que luego tenemos el problema de la flebitis, no todas las personas tienen buenas venas, las embarazadas usualmente no las tienen. Entonces, yo creo que la forma más fácil y más rápida de hacerlo es por vía intramuscular, pero nuevamente
no podemos olvidar de que hay que descubrir por qué no está absorbiendo esa vitamina B12. ¿Sí? Puede ser una anemia perniciosa, puede ser una vegana, puede ser una enfermedad de Crohn que dañe justo el pedazo del intestino donde tiene que absorberse la vitamina B12. Entonces tenemos que investigar, ¿no? No solo de reponer y quedarnos ahí tranquilos. Ok, listo, doctor. Y para finalizar, agradecemos infinitamente a usted, doctor, por su excelente ponencia. No hay mejor enseñanza que aquella que nos puede compartir nuestros docentes. Agradecemos también a ustedes, participantes, y esperamos que el proyecto haya sido de su agrado y que en un futuro puedan aplicar los conocimientos adquiridos. Les quiero Muchas gracias a recordar todos. Les quiero recordar también que se les enviará el link de la retroalimentación por medio de los grupos de WhatsApp, requisito para la emisión de certificados. No olviden llenar correctamente sus datos personales y una vez enviada la retroalimentación, habrá un plazo de 15 días para el envío de certificados. Nosotros les notificaremos por los grupos cuando ya sean enviados. Una vez más, gracias doctor y a ustedes por asistir. Los invitamos a seguir las redes sociales de AEMPI UCSG para que puedan participar en próximos proyectos. Una linda tarde para todos. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias, doctor.